Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con el curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. Estamos en este momento en la sección Dios existe. Nosotros a lo largo de este curso vamos a estar insistiendo en que la fe cristiana se cimenta en dos grandes áreas. Una, que estamos seguros de que Dios existe, y la otra, estamos seguros de que la Biblia es su palabra. Nosotros en esta parte del curso estamos presentando los argumentos de la existencia de Dios para que no nos quede la menor duda de que el Dios que adoramos, el Dios que amamos, al Dios que servimos, existe. Y existe porque hay evidencias claras de su existencia. El día de hoy vamos a ver uno de los argumentos de la existencia de Dios. Este es más bien un argumento filosófico, y le hemos llamado el argumento del ser necesario. Y este argumento es expuesto o postulado por Tomás de Aquino. Y lo que él decía es que el ser eterno que nos creó es necesario que exista. O sea, para que todo exista o para que algo exista, algo tuvo que haber existido siempre. De otra manera, nada podría existir. Entonces, Tomás Aquino presenta su argumento desde dos perspectivas, la ontológica y la lógica. La perspectiva ontológica, y sabemos que este es un término que se usa mucho en filosofía, pero que la gente en general no está acostumbrada a escuchar esta palabra. La ontología viene de onto, que es ente o ser, y logía, que es estudio. Por lo tanto, es la disciplina en la filosofía que estudia el ser. Por eso se llama ontología. Entonces, Tomás de Aquino presenta este argumento desde esta perspectiva. Él dice que Dios es un ser necesario. Y eso lo que quiere decir es que el ser necesario es lo que es y no puede no ser. O sea, es absolutamente necesario. Y él afirma que este ser es necesario para que algo exista. Porque si este ser no existiera, nada existiría. Y él presenta tres características que este ser debe tener. Primero, en términos de contingencia, no puede ser contingente. En otras palabras, la contingencia lo que nos dice es que algo puede suceder o no suceder. En este caso en particular, él no es contingente porque es necesario que exista. Lo segundo es la dependencia. Este ser no puede depender de nada, ni de luz, ni de aire, ni de alguien que lo creó. Es un ser independiente en términos de su existencia. Y tampoco puede ser derivado, en otras palabras, no puede venir de alguien más. No puede ser que alguien lo haya formado, porque ese ser que lo formó lo podría eliminar. Y si este ser es necesario que exista para que algo exista, no puede ser eliminado y no puede ser formado. Debe ser necesariamente eterno. Y aquí vamos a analizar un atributo de Dios que solo Él tiene, que se llama aceidad. La aceidad tiene que ver con la capacidad de existir en sí mismo. Eso quiere decir que no es formado, no es creado y no requiere de nada para permanecer. Es en sí mismo existente. Por lo tanto, eso quiere decir que es eterno. Entonces, desde la perspectiva del ser, o sea, desde la perspectiva ontológica, este ser siempre es. Y cuando él se reveló a Moisés, allá en la zarza ardiente, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Moisés le preguntó, ¿quién digo que me envió? Él dijo, él se autodenominó, dígale que yo soy, lo envió. Yo soy, claramente es una manifestación no de yo era o de yo seré,
Yo soy es una manifestación de eternidad. Yo soy está en un eterno presente. Por otra parte, cuando comparamos estas características con el ser humano, sabemos que el ser humano sí es contingente. Puede existir o no existir y todo seguiría. Es finito, tuvo un inicio. Es derivado, fue creado por alguien. Es dependiente, necesitamos de un montón de cosas para poder sobrevivir. Y no somos necesarios. ¿Por qué? Porque si un ser humano en la Tierra sigue funcionando. El mundo sigue funcionando. Todo lo que existe sigue funcionando, esté o no esté un ser humano. Por lo tanto, si el ser humano sí es contingente, finito, derivado y dependiente, y no es necesario, tiene que venir de uno que sí lo sea. Tiene que venir de un creador que es necesario que exista. Este es un tanto etérea, esta definición ontológica, porque tenemos que considerar todas estas cosas. La otra perspectiva es la perspectiva lógica, que nos va a ayudar un poquito más a los que no somos filósofos. Y la forma como se postula es la siguiente. Para que algo exista hoy, lo que sea, un computador, un ser humano, lo que fuere, debe haber de existido algo siempre. Y la forma como esto se postula es, si hubo un momento en el pasado donde no había nada, nada habría hoy. Porque si hubo un instante de una total ausencia, la ausencia no produce algo, la nada no produce nada. Entonces no puede haber habido un momento donde solo había nada, porque nada habría hoy. Siempre tuvo que existir algo para que algo exista hoy. Entonces, si algo existe hoy, es imposible que en algún punto en el pasado haya habido nada, haya habido una total ausencia, porque esa ausencia no produce nada. Hay un término en latín que se deriva de un término de los griegos, los filósofos griegos previos a Cristo, y que ahora la ciencia lo ha adoptado como un axioma. De la nada, nada sale. O sea, ex nihilo nihil fit. Claramente, de la nada, que es la total ausencia de todo, no puede salir algo. Porque la nada produce nada. Entonces, de nuevo, ¿qué nos dice este argumento? Que si en algún momento en el tiempo, en el pasado, hubo nada, esto quiere decir, no había tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía. Esa absoluta ausencia, tiempo, espacio, materia, energía, no hay nada de esto, no puede producir algo. Porque la nada es ausencia. Entonces, para que algo exista hoy, algo tuvo que haber existido siempre. O sea, algo tuvo que haber sido eterno. Yo creo que ya a estas alturas la ciencia ha descalificado la generación espontánea, porque la generación espontánea es una pavorosa incoherencia lógica. Lo que antes decía la generación espontánea es que de la nada surgió algo. Y eso evidentemente pues es una incoherencia. Para que algo exista, algo tuvo que haber existido. Esa nueva existencia que habla de la generación espontánea es que lo que nos está diciendo es que el ser, ese inicio de creación, se creó a sí mismo. Y nada se puede crear a sí mismo, porque eso lo que nos dice es que debería de existir antes de existir para poder crear lo que iba a crear. Es incoherente. Eso no tiene el menor sentido. Nada puede existir antes de existir para poder crearse. Es totalmente ilógico. Entonces la ciencia yo creo que a estas alturas ya descalificó la generación espontánea. Un día alguien se soltó a decir, un premio Nobel, de que la generación espontánea así de un solo tiro no era posible, pero que tal vez sí pasó a lo largo de muchísimos miles de años.
que entonces la generación espontánea empezó a crearse a lo largo de miles de años. Lo que está diciendo entonces es que esa incoherencia, que nada puede existir antes de existir, ahora es paulatina. Eso es totalmente ridículo. Nada puede crearse a sí mismo, porque para crearse a sí mismo tiene que existir antes de existir. Y eso claramente es una incoherencia. Sin embargo, si algo tuvo que existir para que algo exista hoy, ese ser que sí ha existido siempre, creó de la nada todo lo que se creó. El universo con todo lo que contiene. Claramente espacio, tiempo, materia, energía. Tiene que haber sido creada por ese ser que siempre ha existido. Por eso es necesario que exista, para que haya creación. De nuevo, regresamos al atributo de la seidad, porque ese ser no puede tener origen. Porque si lo tuviera, alguien lo tuvo que haber causado, entonces hay un ser previo a él. Ese ser es un ser eterno, que ha existido siempre y que se sostiene a sí mismo. Eso quiere decir aseidad. Y él nos reveló su nombre de nuevo en la zarza ardiente, como vimos antes, y ese nombre es el Yo Soy. Esto es como que él diga, el que ha existido siempre. Yo soy eternamente. Entonces, este video es cortito. Este es un argumento lógico, no es un argumento basado en evidencias concretas, más bien es un argumento basado en la lógica, en el sentido común. El sentido común lo que nos dice es que para que algo exista hoy, algo tuvo que haber existido siempre. Porque si hubo un momento en el tiempo atrás donde había nada, nada habría hoy. Porque de la nada, nada sale. No es tan complejo como uno lo pensaba desde la filosofía. En nuestra siguiente lección vamos a ver el argumento teleológico. Telos es propósito. Y este argumento lo que nos va a decir es, se le llama el argumento también del diseño, y lo que va a apuntar es a que el universo, en su primera parte, porque este argumento lo hemos dividido en dos partes, el argumento teleológico, el universo, y después el otro que es la vida, la segunda parte. Y en su primera parte, lo que vamos a ver es que el universo tiene un diseño sumamente complejo, que claramente demanda la presencia de un diseñador. Eso es un poquito el argumento teleológico en su sección del universo que vamos a ver en la siguiente lección. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias por su atención y que el Señor los bendiga abundantemente.